Bien, pues estamos con Alberto Mayol Miranda. Él viene 3 veces al año a Chile, más o menos. Más o menos, Más sí. o menos. Y en una de esas lo hemos pillado acá en el Pello Restaurant, que es un lugar habitué ya para nosotros y para muchos de nuestros entrevistados. Alberto, qué gusto tenerte y conversar contigo. Un placer, muchas gracias. Yo le preguntaba a Alberto acerca de este mito que se usa mucho en psicología, pero también me decía él en filosofía, que es el mito de matar al padre. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo conocí antes que Alberto a su papá, a Manfredo Mayol Durán, un Así es. personaje que uno vincula absolutamente a la derecha y a las asesorías en el gobierno militar. Entonces la pregunta era muy directa. ¿Cómo fue ese fenómeno tuyo de matar a ese padre? ¿Todos tenemos que hacerlo? ¿Es una obligación, un imperativo moral o no? No, se supone que hay una etapa en la infancia, a final de la infancia, en la adolescencia, donde hay una presión muy fuerte por matar al padre, ¿no? El síndrome de Edipo. Y efectivamente es un proceso importante. Ahora, ¿Doloroso? sí, pero también épico. Tiene un elemento de épica importante. Porque en el fondo, ¿Qué pasa si uno no lo logra matar? no, es que uno tiene que desprenderse de alguna manera siempre de los padres en algún momento, porque si no, ese es el final del camino. Eh, es afrontar el hecho de que tú tienes que llevar tu propio camino y ese camino normalmente tiene alguna clase de confluencia con tus antepasados. Los caminos no vienen así sueltos y yo me voy por cualquier camino. Y por tanto te vas a encontrar con situaciones en las cuales tienes que elegir entre uno y otro. ¿Ya? Y es una situación de prueba de si estás dispuesto, digamos, a vivir también, a tener tu propia vida y no a seguir simplemente la vida de tu familia, la tradición. No creo que sea tan común. Yo veo muchísima gente que no mata a su padre, que incluso en las cosas políticas perpetúa Sí, las creencias, las militancias, las bueno, pertenencias. a mí me gustó muy desde siempre. Mi papá me regalaba muchos libros de temas de, por supuesto, más bien cercanos a su perspectiva. Y yo los leía siempre con recaudo, ¿no? ¿Ya? Con espíritu crítico, cosa que a él nunca le molestó, en todo caso, debo decir. Era curiosamente muy democrático en términos familiares, para afuera no tanto, para efectos políticos, pero era muy democrático en ese sentido. Eh, y yo siempre me di el derecho, digamos, de impugnar lo que me parecía O extraño, sea, eres aún un así, chico contestatario ya de chico, te enfrentabas no, a él. intelectualmente, no, porque nunca fue una relación de conflictividad asociada a eso, sino que simplemente de hacer una pregunta corrosiva, de plantear un punto en disenso. Yo estaba acostumbrado a eso además, porque esta no es la historia. Uno habla del padre porque es un padre que fue conocido, que salía en la tele, que dirigió Televisión Nacional, que dirigió Dinaco, que dirigió La Franja del Sí. Y claro, pero también hay un resto de la familia. Mi abuelo era republicano, ¿ya? El papá de Manfredo. De mi mamá, de Mariana. Ah, Era Miranda. republicano, eh, Español republicano, de izquierdas. amigo cercano, formado filosóficamente por Ortega y Gasset, vinculado, conocía a los Machado permanentemente, vivía... Ya, pero esa es una influencia tal vez más lejana, ¿no? No es como el No, padre que está no, directo, no, ¿no? no, muy fuerte, Ya. muy fuerte. Mi abuelo se llamaba Alberto, por de pronto. Heredé la biblioteca de mi abuelo, por de pronto. O sea, esos son. Y tengo recuerdos muy prístinos, aunque yo era pequeño cuando murió, de él. Era muy regalón de él. Entonces, esa historia y saber que mi padre entra a mi familia en medio de la dictadura, que para mi abuelo fue una tragedia, ¿no? Porque venía de salir del franquismo, no expulsado, pero tuvo que escaparse de España y llega acá y aparece de nuevo una especie de Franco, digamos, No, de un por medio. admirador de Franco absoluto. Y bueno, y en ese contexto llega mi padre, o sea, su hija, mi madre, ¿ya? Se enamora de un miembro de la dictadura y llega a la casa. Y esa relación fue muy buena, fue muy intelectual, y por tanto yo aprendí a vivir en eso. Mi mejor amigo del barrio, mi vecino, era del frente. Pasábamos los años nuevos juntos con mi papá en mi casa. El asesor No del frente de la calle, del del frente Frente Manuel patriótico. Rodríguez, sí. Sí, sí. Y el auto de la CNI afuera en la casa, porque lo vigilaba mucho también a mi papá. Entonces,
Era parte de lo que se vigila, no solamente a los enemigos, a los amigos. Por tanto, tuve una formación muy intensiva en política desde muy pequeño, y entendía que el mundo era más complejo, más interesante, pero la política era muy importante, y que no era precisamente un lugar donde solo existía una línea recta. Y yo por eso tomé decisiones en mi vida muy inconvenientes, pero a plena conciencia de lo que significaba. Yo podría haber estudiado la carrera que yo quisiera, porque tenía el puntaje para lo que quisiera. No solo elegí sociología, sino que elegí sociología en la Chile. Mi papá en la ¿Y alguien Católica. te dijo cuando elegiste sociología te vas a morir de hambre? Ahí, Todos. y no te has muerto todavía de hambre, ¿no? No, me lo dijeron mucho, pero no solo eso, además que llegó a sociología en la Chile y mi apellido, y no solo mi apellido, y mi segundo nombre, me llamo Alberto Manfredo, o sea, era insoslayable, y por tanto muchos ex enemigos de mi padre eran mis formadores, y muchos se lo tomaban a mal. Y ¿Hasta algunos qué punto eso ha generado la desconfianza de donde terminaste tú finalmente, que fue el Frente Amplio? Probablemente algo... Más que no tomar, no drogarte. No, yo creo y que más fue mucho más drogarse, no drogarme y no tomar tanto. Creo que fue más importante. Pero sí había, no tanto en esa generación, a esa generación no le importa mucho eso, en realidad. Es una cosa más ritual eso. Es la generación más grande que, sobre el mundo demócrata cristiano, por ejemplo, es un mundo donde mi padre fue formado y después él se va hacia la derecha y eso les dolió mucho. Entonces hubo gente que se lo tomaba mal. Pero ese vuelco de Manfredo es con el golpe. ¿O En es el antes golpe, ya? en el golpe. Porque hay algunos que de antes ya empezaron, ¿no? A No, transitar. en el Ah, golpe. en el golpe se hace Sí. el que... Entonces, en el fondo hay una ruta en la que el grueso de la DC a mí no me cuentan cuentos al respecto. El grueso de la DC, mi mamá trabajaba con ellos también. Se conocieron ahí en el Canal 13. Entonces, yo trabajaba con la gente de la democracia cristiana y ellos pensaban que el golpe era para ellos. O sea, que iban a ser... Que le iban a entregar el poder al El mes, jefe de una ella cosa pensaba así. que iba a ser ministro del siguiente gobierno. Estaba esperando que le pasaran el poder. ¿Ya? ¿Quién? No voy a nombrarlo. Ah, yo pensé que había dado un nombre. No, el jefe de mi madre decía eso. Le decía, no, es que no, nos vamos a ir a trabajar al gobierno porque voy a ser ministro de tal cosa. Oye, te puedo hacer una pregunta, y dada la cercanía de tu papá con el gobierno militar, la dictadura, ¿conociste tú siendo un niño a Pinochet, que uno siempre lo llevan al trabajo, a la oficina, en la Moneda, no sé dónde? No, yo acompañé muchas veces a mi papá al trabajo, pero sobre todo en días de un trabajo de todos los días, entonces de repente los domingos que íbamos a salir y pasábamos a alguna parte, pero normalmente más fui al canal, mucho más que a la Moneda. Fui a casas de gente con la cual estaban haciendo alguna clase de lobby para alguna cosa, qué sé yo. Me acuerdo con Benjamín Maquena, en la casa de Benjamín ¿De los Maquena. Guasos Quincheros? ¿En serio? Sí. ¿Tocando? ¿Una tocata? No, porque también trabajaba para el gobierno Benjamín Maquena. También se prestaba Bueno, a servicio. Manfredo lo acusan de las cosas más increíbles de repente, por ejemplo... Muchas ciertas. Algunas mentiras, otras ciertas, pero por ejemplo la campaña del sí y el no, que era una campaña terrorífica, la de decir no. Yo me acuerdo como chorreando sangre por la pantalla, una aplanadora con una guaguita que la iban a aplastar. Me acuerdo, por ejemplo, de lo de la mamá de Caselli. ¿Tú te acordás de Sí. todo esto? Me acuerdo de lo de la ex esposa de Ricardo Ricardo Lagos, Lagos, que la también, señora sí. Carmen Weber. Sí. ¿Estaba Manfredo Mayol detrás de todo eso o es parte de un mito, lo magnifican? Siempre hay que buscar un culpable de todos los males. No, a ver, él era el responsable. O sea, a ver, la franja del sí en realidad no la hace mi padre originalmente. Pinochet contrata a todas las agencias de publicidad de Chile para que se quedara el no sin ninguna agencia de publicidad. ¿Ya? Buena estrategia. Contrata a todas las agencias de publicidad y cuando van a verificar la calidad de la franja, llaman a una persona y a mi papá a verla previamente. Entonces, mi padre la ve y delante de todos los publicistas, que eran 15, no sé, le explica al general que lo llama, le dice, mire, está muy mal, le dice. ¿Por qué? No, por esto, le explica estratégicamente por qué está muy mal. Y el jefe de los publicistas, ¿ya? Destacado publicista de la época, se para y dice, Manfredo tiene razón.
Entonces el militar dice, pero a ver, ¿cómo? Si usted hizo esta franja. Sí, pero yo lo voy a explicar. Los publicistas recibimos un brief, recibimos un pedido y nos dicen qué es lo que quieren. Nosotros hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y lo hicimos bien. Pero él tiene razón. Encuentro que esa estrategia es mucho mejor que la que nosotros tuvimos que hacer. Así que adiós. Ya está todo pagado. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Aquí está. Gracias. Y en ese momento ese militar desesperado le dice, ¿qué puedes hacer? Quedan una semana y media para parcharla, digamos. Entonces ahí no sé en específico qué cosa de qué, ¿ya? Pero no tengo ningún... Pero si tú te fijas, habían días en que la franja del día siguiente contestaba la del no del día anterior. Era muy reactiva siempre. Era muy reactiva. Entonces significa que efectivamente se hacía en la mañana del día siguiente. O sea, una cosa muy inusual. En fin, yo no sé el detalle porque en ese momento estamos hablando de que yo tenía 10 años, 11 años, claro. Claro, era muy reactiva. Ahora tú dices que la franja sí tiene un valor a propósito de que van a venir franjas ahora y que mueven la aguja en algún sentido. Esa fue épica e histórica y no creo que la influencia de ese año 88 se vuelva a repetir en la historia, pero sí tienen algún elemento distorsionador. ¿En qué sentido distorsionador? Ahora, ponte Ahora. la franja que vamos a ver Sí. ahora en las primarias. O sea, No, la si importancia de hacer primaria en el mueven la oficialismo. aguja, mueven la aguja. No, las franjas son muy importantes. Mira, yo cuando hice la franja mía, tenía 49 puntos de sintonía. O sea, es súper importante. Partido de la selección. Claro. Mm. Entonces, es una sintonía enorme. Entonces, claro que por supuesto que mueve la aguja. Yo te diría, mira, hay distintas mediciones, incluso de la época de Pinochet, hay distintas mediciones. Me acuerdo de Gallup. Era como el oráculo Gallup. Sí, pues se mandaron. Yo conozco la historia de ese asunto, pero te pongo un ejemplo. Yo conozco a la persona que hacía las encuestas en Flaxo y a él le parecía que la franja del no aumentó nunca la votación del no. Y que al contrario, al final creció el sí. ¿Ya? Entonces, ¿Y estaba bien hecha esa medición? bueno, yo no puedo evaluar la medición porque no tengo los papeles de ninguna de esas mediciones. ¿Ya? Recordemos que habían muy distintas encuestas. Hasta la PDI tenía una encuesta en ese tiempo. La Policía de Investigaciones hizo una encuesta que daba resultados bastante positivos para el sí, pero la mayor parte no era así. No, la verdad es que, entonces, el tema de la franja es un tema bien complejo. Hacer una buena franja no es fácil y en general, porque además es un mundo que la gente de política no sabe nada de publicidad, ¿ya? Y la gente de publicidad no sabe nada de política. Entonces, la forma de armar esto es muy compleja en ese sentido. Así es que, nada, a mí es un mundo que me parece súper interesante. ¿Te pongo gotas? No. Me ha tocado hacer la mía, me ha tocado asesorar en algunas, fuera de Chile también. ¿Tú en tu currículum pones que fuiste precandidato presidencial o no? Depende para qué. Porque a veces ¿Sirve de algo? No, pero es un punto de referencia inevitable, porque si voy a hablar con un cliente internacional, quiere saber, para bien o para mal, a veces para que no te contraten, ¿ya? Que fuiste candidato a una presidencia, porque eventualmente puede suponer un conflicto de interés, puede suponer alguna cosa, entonces es mejor siempre decirlo. En ese caso. Pero para cosas académicas no lo pongo, por supuesto. No. Te dieron muy fuerte. La columna más dura tuya contra el gobierno del presidente Boric es la que se tituló La banalidad del poder o del bien. Sí. ¿Eso fue lo más duro que has escrito? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo más duro fue lo que hice al principio. Ahora ya es Vox Populi los problemas que yo denuncié al principio, entonces no tiene nada de gravedad que lo diga de nuevo. Cuando yo empecé a hablar de que el Frente Amplio estaba sometido a una cierta superficialidad, lo hice con claridad internamente cuando fui candidato presidencial en las primarias. Y después lo escribí varias veces en columnas cuando nadie criticaba. Yo siempre le recuerdo a la gente de derecha que nadie criticaba a Boric. En algún momento la derecha hasta la aplaudía, la erupción del Frente Amplio, porque venía a disputar, ¿no es cierto?, el lugar histórico del socialismo
Bueno, es que democrático. la estupidez es muy osada, entonces, y es muy desestructurante. Y yo creo que la disputa que yo traté de dar en su momento internamente y que intelectualmente sigo dando, yo no... Mira, yo aprendí que, o tomé una decisión en realidad, no digo que un aprendizaje porque capaz que sea un error. Eh, a mí me cuesta no decir lo que pienso tal como lo pienso. ¿Ya? Me he formado muchísimo más intelectualmente que cualquier otra cosa que haya hecho. Pero en el decálogo de los políticos eso no está. No, para nada. O sea, yo me tenía que levantar cuando estuve en política en las mañanas e inyectarme algo distinto ¿Y a crees lo que que es. ahí está el germen de tu fracaso en la incursión política? No, yo no lo veo por ningún lado como un fracaso. Perder por votos no tiene nada que ver con la política, es un problema electoral. Si tú tienes un programa en un canal pequeño, Sí, ¿ya? sí. En la red, y Mm. lo normal es que marques un punto, ¿ya? Y perdiste, pero marcando 15, Mm. bueno, es un súper éxito. Yo tenía Es una todos, derrota victoriosa, dices tú. a ver, a mí me inscribió para ser candidato presidencial el partido que más me odiaba. ¿Quién ha sido inscrito por el partido que más me odia para ser candidato presidencial? Segundo lugar, los ¿Qué era, recordémosle a la gente? Revolución Democrática. Ya. Y bueno, te sigue odiando. 13 de los 13 movimientos del Frente Amplio por entonces estaban en contra mía en esa votación. El primer mes y medio, ellos informaron a la prensa que yo me había bajado, por tanto nadie me fue a entrevistar y yo no me enteraba. Estuve un mes y medio sin que tuviera ninguna comunicación. Me enteré porque un día me llama un tipo de la segunda para preguntarme y me empieza a hacer preguntas y entiendo que me está preguntando como analista político. Le digo, disculpa, no te voy a contestar eso porque yo soy candidato. Pero ¿cómo? Si tú no eres candidato. Me dice. ¿Ya? Entonces, la verdad es que haber sacado 33% con Beatriz, que era una persona muy conocida en televisión, en que aparece permanentemente. Yo aparecía en televisión, yo nunca he trabajado en televisión. ¿Y es verdad que te mandaron a ti previamente a conversar con Beatriz para Me lo pidió, sondearla? pero no la gente más importante del Frente Amplio, la gente como subordinada del Frente Amplio que querían tener un candidato fuerte. Giorgio no quería un candidato fuerte, Gabriel nunca importó en estas cosas, es irrelevante. Entonces, en ese contexto es que yo voy A sondearla. a hablar, no, a plantearle directamente. Queremos que tú seas. Tenía la posibilidad de plantearle directamente a ella y a otra persona más. Ella fue candidata, por tanto puedo nombrarla, la otra persona no ha sido candidato, así que no lo nombro. De personas que estaban interesados, o sea, que les interesaba a gente del Frente Amplio, y Beatriz me dice que no, 5 veces. Y cuando dice que sí, tampoco te dice. Tampoco te informa. Y cuando dice que sí, ya no me lo dice a mí, sino que se lo dice a Giorgio y a Gabriel, Ah. quienes además se saltan a sus partidos para ir a hablar con ella. ¿Ya? O sea, obvio que tienes una mala opinión de Beatriz Sánchez, po. Una cliente de Pello, entre paréntesis. Entonces no tengo tan mala opinión de Beatriz Sánchez. No, pues solo por eso. No, por lo menos, mira, a su favor puedo decir que me pidió disculpas. ¿Ya? Por lo que hizo. Perdóname, Alberto, no te podía contar. Sí. La típica. Sí, yo por lo menos pido disculpas. Yo conozco mucha gente que no ha pedido nunca una disculpa, así que en ese sentido la reivindico en un porcentaje. La conducta posterior de ella estuvo bastante mal porque fue muy presionada y se dejó presionar. Yo nunca me dejé presionar, no voy a hacer una barbaridad por dejarme presionar, pero es conveniente dejarse presionar en política. Mira, yo te puedo hablar del rencor de la generación de políticos que estuvo en la transición, porque me tocó trabajar en la televisión en esos años, me tocó sentir la rabia del presidente Lagos, de la presidenta Bachelet, y de que esta generación, el Frente Amplio, es rencorosa. No, ¿de qué va a tener rencor? Por ejemplo, a ti, después de todo lo que pasó, ¿te han perseguido? ¿Te han Sí, negado a mí trabajo? pero ¿Te eso han no es bloqueado? rencor, ¿Y qué es eso? es estrategia. Mira, lo que pasa es que la gente no sabe, pero para ser honesto, yo trato de estas cosas siempre de participar menos en ese tipo de discusiones, pero cuando se me hace la pregunta no puedo esconderlo. Batalla por batalla, no lo digo yo, me lo confesó Echecopar tomándonos un café. Me dijo,
A ver, weón, si nos ganaste todo, todas las veces. Por eso te tenemos que hacer mierda, men. O sea, así de Y simple. te hicieron mierda. ¿Hasta qué La- punto lo tuyo en la universidad y todo eso está gatillado por fuera de la Está universidad? gatillado por fuera, por cierto. Viene de la moneda. Tenía un colega que le dijeron directamente, ¿ya? El asunto. Estaba dispuesto a declarar, mi colega en la universidad. Ya no está dispuesto a declarar. ¿Ya? Entonces, Murió, no, murió camino al tribunal. es muy serio el asunto, es muy severo. A mí me parece muy terrible porque yo, el Pero es mundo verdad académico para mí es una cosa muy sagrada. Entonces, yo nunca, 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 en la sala de clase he hecho un comentario que limite al norte con una posición política cualquiera sea. Nunca. Mis colegas, muchos de mis colegas, hasta el cansancio, por derecha y por izquierda. y te bloquean los trabajos, las asesorías, te Sí. encargan cosas que alguien por ahí despistado o algún ministro que no es del Frente Amplio te puede contactar porque tus estudios He tenido son... 20 pedidos de distintos funcionarios de alto nivel, subsecretarios, ministros o jefes de unidad, jefes de servicio, que me han pedido consultoría, porque yo he hecho consultoría toda mi vida, ¿ya? Y las 20 veces, ¿ya? Alguien Se han llama. caído. Y eso no solo con los públicos, también con los ¿Y privados. cómo dices que el Frente Amplio no es rencoroso? Entonces te van a perseguir hasta el No, fin están de los tiempos. preocupados, no son rencorosos, no habría ningún rencor posible, salvo el de Giorgio, porque Giorgio tiene un rencor porque su diseño terminaba con él en la moneda y no con Gabriel en la moneda. Y el diseño Ya, que pero yo, eso no es tanta culpa tuya, ¿no? el diseño de los tiempos que triunfó, es una razón de las cosas que triunfó. Yo en términos de los contenidos de campaña del 2017, por ejemplo, esos contenidos fueron muy parecidos a los que eran de mi campaña y no de la Beatriz. Pero después para adelante, después del 2018-19, ellos toman control de los contenidos, que terminan en el fracaso de la convención. Pero en la parte estratégica de los tiempos de la política, la estrategia que yo tenía pensada y que yo diseño, ¿ya? Y que planteo al Frente Amplio, es finalmente la que se impone, que suponía que había que hacer lo que había que hacer para llegar a gobernar el 2022. Y eso se da, motivo por el cual eso convino mucho a Boric, ¿ya? Y le fue muy, muy grave, muy inconveniente y probablemente le significa que nunca en su vida va a ser algo que iba a ser sí o sí, que era presidente Giorgio Jackson. Y ese es el único rencor que hay, el de Giorgio. Los demás son rencores vicarios que vienen heredados de la necesidad de Giorgio, ¿no? Tú dices que todos los anteriores presidentes de la República en Chile hicieron un largo camino para llegar a ese sitial, ¿no? Por supuesto. Y acá estos no se saltaron no solamente se saltaron los torniquetes del metro, sino que todas las instancias previas para llegar al gobierno. ¿Tú Claro. crees que si hoy día, si no hubiese ocurrido haciendo una futurología, si este 2025 estuvieran hoy en la posición de... ¿Cambiaría algo o los vicios que traen y demostrados en el gobierno son tan profundos que volverían a cometerse porque tienen que ver más con la... Cuando tú le dices al presidente de la República que es una mierda de ser humano, como se lo dijo una aliada comunista, estás atacando una cosa que va en el alma, ¿no? No es una coyuntura. No, yo creo que a mí me quedó claro en este gobierno que la capacidad de aprendizaje es nula. Que la única diferencia de conducta que puede verse no tiene que ver con un aprendizaje, sino que tiene que ver con la posición en la que te encuentras. Para decirlo en simple, el tipo que roba en el Paseo Ahumada, ¿ya? Cuando roba, carterea y corre normalmente muy tranquilo, sonriente, para que nadie sospeche y toda la gente grita, no, ahí va, y nadie sabe quién es porque no se comporta como un culpable, ¿no? Luego, si alguien lo pilla, se tira encima, lo bota, llega la policía, lo arresta, lo que hace es llorar y gritar diciendo que está siendo maltratado. Esas dos modalidades son las modalidades que conoce el Frente Amplio, ¿ya? La victimización. La victimización y el orgullo total de estar triunfando, ¿ya? En los momentos buenos. Cuando le va mal las cosas, es culpa del resto, ellos son los que procuraron esta situación negativa. Y bueno, entonces no hay ningún aprendizaje, porque en esas dos
actitudes, no hay ninguna posibilidad de que tú hagas crecer alguna clase de aprendizaje, conocimiento nuevo que te permita actuar mejor después. El presidente sencillamente no aprende, el Frente Amplio no aprende y no tienen por qué aprender, lo peor de todo, porque tienen altas probabilidades de volver a ganar alguna vez. ¿Por qué habrían de aprender si la vida les sonríe? Entonces, eso es lo malo de cuando la estructura en la cual tú habitas te favorece. Imaginemos, la otra vez, por ejemplo, mi hija tenía malas notas, ¿no? Y de repente, y le estaba yendo mal en el colegio, estaba portando muy mal además en el colegio. Y nos llegan las notas. Y no estaban malas. Entonces llamamos a la profesora y le dijimos, mira, yo sé que lo que quisiste hacer fue estimularla porque solamente conversaste con ella. Pero no está bien que ella tenga buenas notas cuando es mentira. No, si es cierto, efectivamente. Entonces no. O sea, porque si no ella va a aprender que a última hora se acerca a la profesora, le llora, le cuenta, le dice que los problemas que tiene, qué sé yo, y entonces le dicen ya, ok, tienes una oportunidad, te hago una prueba más fácil y después te ponen una nota. Entonces no, porque si no, eso se queda así. Y eso es lo que pasó con esto. Ahora, no es culpa solo de ellos. O sea, que hay todo un sistema político que ante una crisis que era muy grande, o sea, yo iba de panelista en Televisión Nacional en las noches a unos programas. Me acuerdo haber estado con gente de la Concertación que decía 2012, 2013, no podemos aceptar que en el canal público, ¿ya?, una persona venga a decir que estamos en desarrollo de una crisis institucional. ¿Me lo puede negar esa persona que fue ministro de Interior de Bachelet después? ¿Me lo puede negar esa persona, ¿ya?, que había una crisis institucional en cierne? ¿Ya? ¿Cómo tú le dices a una persona, a un académico, que no puede decir en el canal público, por ser público, ¿ya?, una conclusión de sus investigaciones? ¿Ya? Entonces, cuando tú no quisiste ver, cuando muchos del mundo empresarial no quisieron ver, le regalaron a estos chicos la posibilidad de crecer sin hacer nada, más que decir, ustedes están equivocados, porque estaban equivocados. Tú dices también en alguna parte, leí un titular, que hay una pulsión sexual fuerte en este gobierno. O sea, ha sido demasiado importante la dimensión erótico-amorosa. O sea, no es normal que el presidente cambie de pareja durante su mandato. Que nazca la guagua durante la presidencia. Que nazca la guagua durante la presidencia, no es normal. Pero eso obedece a una estructura. Yo en algún momento escuché a otro exiliado del Frente Amplio, que es ¿cómo se llama el diputado? Se me va. No, el que siempre... El que ha dicho que esto está todo planificado, que tener las guaguas en cierto minuto, Carol Cariola, Camila Vallejo, no sé. El presidente, ¿cómo se llama? Pero Mañalich dijo eso, pero no sé si... No, pero también lo dijo alguien del Frente Amplio, el diputado famoso que usaba la humita, se me va el nombre. El diputado del Frente Amplio, pues. Garín. Bueno, ya, pero... Eso, y podría ser así, alguien que dijo esto es miserable, pensar que uno en la maternidad la programa, o hay algo de eso. No, yo creo que más allá del uso político, más allá de ese uso político, la verdad es que a mí lo que me parece preocupante es que hayan tantas decisiones personales. O sea, cuando uno entra en política, si uno tiene muchas decisiones personales que tomar, no entra en política. O sea, por ejemplo, nosotros desde que adoptamos, para mí es imposible pensar que voy a entrar en política. Me han ofrecido mil cosas, no lo pienso ni siquiera personalmente en términos de mí. Es obvio que mientras no tenga claro que mi proceso de adopción, que es muy complejo en términos psicológicos para los niños, qué sé yo, haya terminado y esté consolidado, no me atrevería a estar en política porque la política requiere 20 horas diarias tuyas, ¿no? Entonces es muy jodido. Y no le vas a dedicar el tiempo que requieren tus hijos. Si tú quieres tú te das cuenta que tus hijos necesitan eso, no lo haces. Entonces no llegas a la política diciendo, bueno, todo va mal con mi matrimonio, probablemente me tenga que separar en medio de no vas a la política, sabes que no estoy en condiciones, dice. ¿Ya? No es normal. No es normal que
que el presidente se arriesgue a una actividad nocturna, ¿ya? Fuera de su casa, en un edificio donde quedan filmaciones grabadas, ¿ya? No es normal que después termine con su pareja, que después tenga una nueva pareja, que luego tome la decisión de ser padre. No es normal que dos ministros, no es normal, busquemos en el mundo, ¿no? Tú No es dices normal Carolina Toá con Marcel. con Marcel tengan Yo he una... escuchado que hay incluso más cruces amorosos en el gabinete. Yo he escuchado también Lo muchas vamos a cosas. dejar para otro podcast. Yo he escuchado muchas cosas al respecto, pero lo que te quiero decir es que el mero hecho de que hayan rumores de más cosas todavía, tú dices, ya, pero por favor, o sea, el gobierno, yo siempre me imagino el día en que uno llega a la presidencia de la República y de repente aparece tu ministro de Hacienda y te dice, presidente, le quiero mostrar el presupuesto. Claro, sentémonos. Entonces sentás y empiezan a pasar páginas y páginas, diapositivas y diapositivas que no entiendes, ¿ya? Y tú dices, no, pero eso tenemos que aumentar la plata ahí porque esa cuestión no da. ¿Y de dónde la saco, presidente? Gobernar es muy difícil, muy difícil. ¿Ya? Entonces, decir que lograste hacer 3 cosas en el año, ¿ya? Es muy rasca, porque para cada año tienes 70, 80, 90 mil millones de dólares para hacer. Sí. ¿Cómo no vaya a hacer cosas? Pues? Es obvio. O sea, enorgullecerte de que hiciste 20 cosas chicas no vale. O sea, para ti son cosas chicas las 40 horas, la reforma previsional. Creo que las 40 horas es un logro, sobre todo por la estupidez que ocurrió antes. O sea, tuvimos una discusión estúpida en el gobierno de Piñera, yo creo que fue un gran error de Piñera, fue ese, donde 40 horas, ¿ya?, era para el gobierno el chavismo, para Piñera era el chavismo, pero 41 horas era Suecia. O sea, por una hora estábamos... ¿Por qué no ponían 40,5? diametralmente Ponle 40,5, si estamos en eso, 40,5 será Chile, ¿no? Ya, entonces fue una estupidez en la que entraron y que no se va a poder hacer la Copa América. Oye, pero ya tenemos que irnos. El Canuto me está dando órdenes estrictas. Pero alguien te quiere todavía el canuto bueno. El canuto bueno. Hay unos canutos por ahí que... ¿Alguien te quiere todavía en el gobierno porque te invitaron a la última cuenta pública? Me llama más gente de la que ellos saben. ¿Quién te invitó? ¿Se puede saber quién te invitó? Sí, me invitó el diputado Jaime Araya. No, también pueden invitar los diputados. Sí. Yo pensé que solo el gobierno extendía invitación. No. ¿Y te aburriste? ¿Te quedaste dormido en algún minuto? No me quedé dormido, pero me aburrí. Me puse a conversar un rato porque estaba bien aburrido. Pero no. ¿Y lo viste apagado al presidente Boris? ¿Lo viste? Sí, mustio. El presidente va a ser un El jubilado. presidente tiene una gracia verbal importante. Yo siempre he dicho que tiene una cosa, al hablar tiene una cosa bastante, que produce un cierto magnetismo, no así una cosa, pero sí con cierta erótica, ¿no? Debe ser su tío abuelo, que era el obispo nuestro allá en Magallanes, Bueno, 30 años, Monseñor bueno, Vladimiro Boric. Das una buena información, porque yo creo que efectivamente hay algo de eso, hay algo de liturgia ya masiva, ya, en una versión más crítica, así como Savonarola en Italia, ¿no? Una cosa más dura. Pero yo creo que él en general había hecho buenos discursos. Este discurso estaba mal redactado, ¿no? Porque cuando tenía, por ejemplo, detalles, yo sé, he dedicado muchas veces a hacer discursos, entonces, y hago óperas, entonces también eso ayuda. Cuando tú tienes la idea a fuerza terminada, no puedes seguir hablando. Tienes que esperar que el pueblo aclame. Reaccione y venga la ovación y después... la gente aplaudía, pero como había punto seguido, el presidente seguía, entonces se no perdía. manejaba las pausas. No, se perdía, y además era un punto seguido efectivamente, no era un punto aparte. Entonces tenía que seguir porque si no se perdía la idea que venía después. Estaba mal redactado, no lo probaron. Entonces, y además hay un problema doctrinario que les impedía tener un buen discurso también. No tienen claro qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron. Y esta cosa comunicacional de tirón y de meter el tema de la normalización es ridícula. No, porque el normalizar es volver al estado anterior y no refundar como era el objetivo. Oye, Alberto, yo te quiero agradecer, ha sido muy interesante, podría seguir horas y horas y horas y horas. Este va a ser un presidente jubilado a los 40 años. Difícil no pensar que vuelva, ¿no? O sea, va a volver de todas maneras. La gran pregunta es para la subsiguiente elección, cuando esté ahí Tomás Bobanovich, Gabriel Boric, Jackson diciendo, oye, pero yo inventé esta cuestión.
Camila Vallejo diciendo, bueno, pero la imagen más fuerte es la mía. Va a ser interesante eso. Maravilloso. Alberto Mayol Miranda, hasta la próxima, que va a ser en 3 meses más. Yo calculo. No, tengo que volver luego en todo caso. Para la próxima Dana en Valencia. No, en julio yo creo que voy a tener que estar por acá. Gracias, Alberto. Gracias.